there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Dave Smith, el doctor David Watts y el doctor Jimmy Dupree. Y nuestros dos invitados de hoy que estamos muy felices de tener. Y bueno, primeramente voy a decir que Paris Reagan ha estado él portándose mal. Sí, Pensó en irse. Sí, voy a tener que tener mucho cuidado con él. Y bueno, qué bueno tener a Joshua West con nosotros y al pastor J.R. Armstrong. Hermano West, usted trabaja en la iglesia de Nueva York, ¿es cierto? Bueno, trabajo en World Challenge, es un ministerio de misiones evangelístico. Ahora lo dirige el hijo del hermano Wilkerson y somos más un ministerio evangelístico. Excelente. Y hermano West, perdón, debo de dirigirme al hermano Armstrong. sí. Usted pastorea la iglesia MAG, por sus siglas en inglés, en Maurice, Texas. Sí, señor. Marysville All Gospel Church, pero eso representa MAG. He pastoreado por 6 años y siempre es un placer estar con usted. Es un placer tenerlos a los dos, quiero que lo Gracias. sepan. Les voy a pedir a ustedes que por favor traten de mantenerlo a él bajo control. Lo haremos. Si usted no lo pudo hacer, yo no sé qué podemos Bueno, hacer. es que no sé qué puede No hacer. sé qué hice hoy. Es el asiento caliente. Sí, tengo cicatrices por todos lados yo. Bien. Bien. Bueno, pero estamos muy felices. ¿Cómo está la iglesia ya? La iglesia está muy bien, hermano Swaggart. Gracias por preguntar. ¿Y la iglesia en Nueva York? Está muy bien, creciendo y Dios está continuando edificando su iglesia. ¿Qué tan grande es su iglesia? Probablemente una asistencia de 10,000 y tenemos 3 servicios y hay miles más que también sintonizan a través del internet y creo que estamos transmitiendo probablemente a través de o en 15 idiomas. Corrígeme si estoy incorrecto, pero tienen un campus en New Jersey también. Sí, también tenemos un campus en Nueva Jersey y también en Pensilvania. Así que Dios está edificando su iglesia. Entonces tiene 2 otras iglesias aparte de esa. Sí, la iglesia Times Square y nosotros somos World Challenge y estamos en Colorado Springs con el pastor Dave Sun y el hijo del hermano Wilkerson es que dirige eso. Su hijo, dice Sí, usted. Gary Wilkerson. Nos enfocamos más en el evangelismo dentro de Estados Unidos para que la gente vuelva a la Biblia, a predicar el evangelio, el mensaje de la cruz y plantando iglesias alrededor del mundo en los lugares más remotos. Sabe, Dave trabajó con nosotros o nosotros con él, como quiera decirlo. Tal vez ahora, creo que hace 20 años. Él escribió un artículo cada mes en nuestra revista del evangelista y él estuvo en nuestro programa todos los días en el estudio en la palabra. Y por supuesto fue una gran pérdida cuando él partió con el Señor, pero me da gusto saber que la iglesia está creciendo y está bien. Amén, Fantástico. así es. ¿Es usted uno de los pastores allí? Sí, yo soy evangelista del ministerio, así que yo viajo alrededor del país predicando dentro de las iglesias, en conferencias, también alrededor del mundo haciendo conferencias con el pastor Gary y muchos otros hombres que están afiliados con nuestro ministerio. Y hermano Armstrong, ¿cómo está su iglesia? Nuevamente está muy bien. Está creciendo, sería la palabra correcta. Dios nos ha bendecido en los últimos 6 años. Cuando llegamos ahí, literalmente no había un edificio porque el huracán lo había destruido. Teníamos problemas con la iglesia. El pastor anterior, teníamos menos de 40 personas y ahora la iglesia está viva y muy bien y está ganando por cada semana. Maravilloso, qué bueno para ambos de ustedes.
Alabado Dios. El pastor JR también es el que nos ayuda con la Universidad de Bíblica aquí, y él le da ese apoyo y ayuda como ese enlace por lo menos una vez al mes para informarlo con lo que está sucediendo con la universidad, y el pastor JR es el representante entre los pastores, ya que queremos edificar esos puentes en las iglesias locales y sabemos que los recursos mejores son las iglesias locales, así que tenemos a 45 iglesias que están ahí representadas en ese grupo, y el pastor JR dirige ese grupo y estamos agradecidos por eso, porque sentimos que el mejor secreto que existe es que Dios nos está posicionando para poder alcanzar a más y tener más, y los pastores son una gran parte de eso. Hermano Armstrong, apreciamos mucho su ayuda, Cualquier cosa que podemos hacer es un honor. Gracias. que nos da mucho gusto tener su ayuda, muchísimo. Dave, comenzaremos donde nos quedamos en el programa pasado, capítulo 8 de Romanos, versículo 3. ¿Tengo razón? Sí, Señor. Muy bien, adelante. Lo que la ley no pudo hacer porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa, por cuanto era débil por la carne. Y le pediré a los hermanos invitados que opinen y que no se queden en protocolo, Sí, sino señor. él se pondrá un poco gracioso con ustedes. No, estoy bromeando nada más. Trataré de evitarlo. Sí, bueno, ya veremos. Muy bien. Léalo otra vez, Dave. Lo que la ley no pudo hacer porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa, por cuanto era débil por la carne. Aquellos bajo la ley tenían solo su fuerza de voluntad, que es de modo deplorable e insuficiente. Entonces, a pesar de cómo se esfuerzan en su intento, eran incapaces de guardar la ley en aquel entonces, y la misma inhabilidad persiste actualmente. Toda persona que trata de vivir para Dios por un sistema de leyes está condenada al fracaso, porque el Espíritu Santo no funcionará en esa capacidad. Dios, enviando a su Hijo, Se refiere a la condición indefensa del hombre, incapaz de salvarse e incapaz de guardar hasta una ley simple, y por lo tanto en extrema necesidad de un Salvador. en semejanza de carne de pecado, Significa que Cristo era en realidad humano y se conformó en apariencia a la carne, que está caracterizada por el pecado, sin embargo libre del pecado. y a causa del pecado, Para expiar el pecado, destruir su poder y salvar y santificar a sus víctimas. condenó al pecado en la carne, Destruyó el poder del pecado al dar su cuerpo perfecto como sacrificio a favor del pecado, que hizo posible que el pecado fuese derrotado en nuestra carne, y todo fue posible por medio de la cruz. Yo ya he contado esto varias veces, pero cuando edificamos el centro familiar de adoración, recuerdo en particular que tuvimos una reunión y habían 40 o 50 predicadores en ese lugar. Y yo hice la pregunta entre ellos: ¿qué requerimientos tenemos para aquellas personas que quieran pertenecer al centro familiar de adoración? Y me quedé un poco sorprendido por la respuesta. Tenían todo tipo de cosas: no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, no pueden hacer eso otro, no hagan esto, no hagan aquello. Y así sucesivamente. Finalmente yo hice la pregunta: bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer para ser parte de la iglesia del Dios viviente, del cuerpo de Cristo? Alguien finalmente habló a voz alta y dijo: ser nacido de nuevo. Sí, usted lo acaba de decir. Entonces, eso es lo que vamos a requerir de una persona para que sea parte del centro familiar de adoración, que sea nacida de nuevo, y eso es todo. Algunos de esos hombres se enojaron conmigo y no se han contentado aún. Ellos inventaron todo tipo de cosas: no pueden hacer esto o aquello. Y por supuesto, queremos, para vivir para Dios,
Queremos acercarnos lo más que se pueda a Él. Sabemos que el mundo es nuestro enemigo. Pero diciéndolo tal como ellos lo presentaron aquel día, yo les dije, eso es lo que vamos a requerir aquí, ser nacidos de nuevo. Como les dije, no estaban muy felices con eso. Algunos, no todos. Pero ustedes, hermanos, ¿qué es lo que ustedes requieren para que una persona sea parte de sus iglesias en Nueva York y en Texas? Nacer de nuevo. Y nos gustaría que estuvieran ahí. Nos gustaría Sí, que nos visitaran. Pero ser parte, hay cosas legales para cooperativas para que requiere el Estado. Pero si usted está en Morrill Soul Gospel Church y hace esa su iglesia, usted es parte de la iglesia. Es lo único que queremos y requerimos, de que usted ha nacido de nuevo, ama al Señor y se una con el cuerpo de Cristo. Correcto, sí es. Eso es lo que estábamos diciendo aquí, sí, realmente. Sí. Creo que una de las cosas que los predicadores con muy buenas intenciones hacen, pero el problema que tienen es el problema que que Pablo va a dirigirse a eso en este libro, en otro lugar, es para que hay que seguir pecando para que la gracia abunde, de ninguna manera, pero hay que tener confianza en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu y en el Evangelio. Y muchos temen que si ellos lo dejan para que el Espíritu de Dios se encargue. Claro que no estamos predicando que hay que andar sin morales, pero la moralidad nunca ha salvado a nadie. Y el legalismo es esa posición donde cae la gente. A ellos les gusta el legalismo, les gusta si usted hizo esto malo va a recibir esto, y si hace aquello malo va a recibir aquello otro. Pero el legalismo produce una o dos tipos de personas. La persona honesta y los lleva a la desesperación, o la persona que está engañada propiamente y los crea en fariseos porque piensan que verdaderamente están viviendo la ley bajo su propio poder. Y esa es la insensatez, la locura del mensaje de la cruz. No es para seguir hablando, sino para dar mi testimonio que vine al Evangelio cuando alguien me dijo, lee el libro de Romanos mientras yo estaba en una celda en la cárcel y te va a abrir los ojos a su verdad. Yo no entendía todas las implicaciones teológicas, pero eso tocó mi corazón y me mostraría dos cosas. Uno es que yo no puedo yo solo, yo había tratado y no podía, pero si yo me rendía a Dios, que Él lo haría. Y ese fue el punto de cambio en mi vida, fue lo que Dios usó para salvarme, y es lo que quiere decir nacer de nuevo. Y qué bueno, un miserable como yo que ahora soy santo por Cristo. Así es, sí. Y esa es la condición milagrosa a la que una persona llega cuando acepta a Cristo. Es una posición de milagro. Y ese es el testimonio del versículo 3, lo que él acaba de describir, lo que yo no podía hacer en mi carne débil. Dios lo logró al enviar a su Hijo a semejanza de carne, y en eso condenó el pecado en su carne. Y es lo que hemos estado tratando de decirle a la gente en cuanto a vivir victoriosos en Cristo. No estamos tratando de señalarles algo nuevo. Lo que el hermano West acaba de compartir es exactamente lo que nosotros estamos tratando de mostrarle a la gente. Usted llega a Cristo vacío. Yo no puedo, pero yo sé que tú puedes. Y lo que va a encontrar es que esa misma experiencia que tuvo cuando nació de nuevo, que Dios entonces obrará a su favor y le librará de la autoridad y la autoridad del pecado en su vida. Y es la única manera. El pecado es el problema. Claro que el pecado sí es el problema. Permítanme hacerles una pregunta a ambos lados de la mesa aquí. Pablo menciona la carne muy a menudo. Y él dice, porque la ley no pudo hacer, porque era débil a través de la carne. ¿De qué está hablando él? No es la ley en sí que estaba débil, sino que nosotros, nuestro corazón, nuestra alma, no podíamos guardarlo. La ley nos mostró la santidad de Dios, nos mostró lo que teníamos que buscar y no lo podíamos lograr. Y la debilidad en nosotros no estaba en la ley. Si Jesús derrotó el pecado en la carne, entonces significa que cada pecado, cada poder,
cada control sobre la humanidad fue destruida en el Calvario y tenemos que entrar en eso, tenemos que confiar en eso, no podemos confiar en nosotros mismos, no podemos confiar en nuestra carne. Pero ¿qué no es este el dilema de la mayoría de las iglesias el día de hoy? La mayoría de gente que está en lo que se hacen llamar cristianismo y en lo que llamamos iglesias, están tratando de vivir para Dios bajo sus Sus fuerzas. propias fuerzas. Así es. Dave, usted leyó la semana pasada de un libro que usted tiene allí en su teléfono, no recuerdo. Usted leyó el número de gente que está bajo el catálogo del alcoholismo, son alcohólicos. En números redondos, creo que eran 30 millones, me parece, ¿cierto? Sí, señor. Varía de año en año, pero es aproximadamente. Sí. Las drogas caen bajo la misma categoría, ¿cierto? Hay bastantes cosas a la cual la gente está atada. Muy bien, entonces, hablando de lo que usted acaba de decir, de esos 30 millones, esa es mucha gente. 30 millones de personas que serían catalogadas como alcohólicas. Y si es que yo recuerdo, leí lo mismo, que eran unos 30 millones también afectados por las drogas fuertes. Y luego dan una lista de las apuestas y es casi lo mismo. Lo que yo quiero resaltar es, bueno, no quiero resaltarlo, pero tengo que hacerlo. Es que un tremendo número de esta gente se hace llamar cristiana. Sí, señor. Y muchos de ellos, creo yo que sí diría usted que son cristianos, pero están luchando con una atadura en su vida. Y es tan fácil comenzar a criticar y decir usted no es cristiano porque usted está atado por el alcohol. Yo jamás he bebido una gota de alcohol en mi vida, de ninguna manera o forma. Pero ¿podrá usted llamarle a la gente cristiana, aun si está atada al alcohol o a las apuestas o atada a drogas, etcétera, etcétera? Vemos Romanos 7. Pablo dice que cuando el pecado se avivó dentro de él, y yo creo que estamos hablando de Pablo después de su conversión, cuando el pecado fue avivado en él, toda maldad y toda concupiscencia, todos diferentes tipos de lujuria malvada empezaron a dominar su vida. Y yo clasificaría el alcohol como una lujuria malvada y también la pornografía, las drogas, como esa lujuria Sí. malvada. ¿Será posible que un creyente, y esta es la pregunta que creo que usted hace, ¿será posible que un creyente luche contra pecados serios en sus vidas? Y yo creo que la respuesta tiene que ser sin equivocación, sí. La experiencia cristiana es una experiencia de balance donde debemos entender ese corazón regenerado sí desea vivir piadosamente, así que esto no es una declaración de condenar, de aprobar, perdón, el pecado, no estamos aprobando el Dios no pecado. lo permita, no. Pero tampoco estamos ignorando la realidad de que si nosotros no entendemos cómo andar conforme al Espíritu, si no entendemos cómo vivir por fe, si no entendemos cómo andar en Cristo y estar plantados en Cristo de la manera como lo recibimos, entonces sí nos vamos a encontrar luchando contra el pecado. Y tal vez no sea el alcohol. Hay mucha gente que piensan que están bien, pero son la gente más mala del mundo, Sí. ¿sabe? Y Así es. no siempre es algo que se ve mal, pero sí es terrible porque todo pecado es terrible y hay muchas gentes que están atados a cosas que no llaman pecado. El punto es que el cristiano puede luchar contra el pecado después de la conversión. Deberían de aborrecerlo, pero sí pueden luchar contra él. Y lo que Pablo nos enseña, y esa es la revelación que uno tiene que llegar, es que dentro de mí no mora el bien. Oh, miserable hombre de mí. Y si él hubiese encontrado algún tipo de programa o algún otro tipo de filosofía que le hubiese ayudado, le hubiese dicho ¿qué? Él lo dijo ¿qué? Él dijo ¿quién? Porque se dio cuenta que dentro de él no había nadie más que podía responderle.
Esa es la razón del por qué Pablo dijo, yo me propongo a no saber entre vosotros sino a Cristo y este crucificado. Correcto. Y él dijo, la razón por la cual yo determiné esto, usted está citando 1 Corintios 2:2. En el versículo 5 él dice, y esa es la razón por la cual yo quiero que su fe pueda permanecer en el poder de Dios. Quiero que su fe esté. Y la palabra que esté ahí fundada es estar en. Yo quiero que su fe esté en el poder de Dios. Ahí es donde yo quiero que esté su fe, y para que eso suceda solamente puedo predicarles a Cristo y este crucificado. Yo creo que, como dijo Paris, que una persona regenerada quiere vivir para Dios y no quiere pecar. Entre más tratamos de vivir para Dios en nuestra propia carne y fracasamos una y otra vez con lo que estamos tratando, que al transcurso del tiempo eso va a destruir nuestra fe y puede causar que perdamos nuestra fe. No vamos a morir y ir al infierno porque luchamos con una cosa, pero cuando continuamente tratamos de andar en el Espíritu, tratando de vivir para Dios en nuestra propia persona, en nuestros métodos, confiando en la carne, y eso va a causar que fracasemos. Muchas personas dicen, esto es muy difícil, tiran las manos al cielo y dicen, no lo puedo hacer, es muy difícil. Cuando ponemos nuestra fe en el lugar adecuado, apropiado en Cristo y el crucificado, lo que Jesús hizo en el Calvario, entonces vamos a ver el Espíritu Santo obrar, y es el único método que nos va a ayudar a vencer el pecado. Y como dijo Paris, a veces nosotros atacamos esas cosas como la drogadicción, alcoholismo y esas cosas, pero las cosas internas que la gente no conoce, eso es lo que ataca a muchas personas. Yo creo que en la iglesia, obviamente, alcoholismo, usted dijo 30 millones de alcoholismo, hay bastante cristianos, y en el estado de Texas todo el mundo piensa que es cristianos. Culturalmente dice, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia Primer Bautista. Si no han visitado esa iglesia desde los 8 años de edad, sí, soy miembro de la iglesia de Bautista. Nosotros, los muchachos buenos, piensan que son salvos, pero está esa lucha del pecado, el alcoholismo y todas esas cosas que son por afuera, pero lo de adentro, la ira, la ansiedad, la lujuria, las cosas que están destruyendo, el pecado que está profundamente en nosotros, no es público, que nadie lo conoce, pero nosotros sabemos, el Espíritu Santo nos trae convicción. Eso es lo que realmente tenemos que permitir que el Señor obre. Ahí tenemos que el Espíritu Santo trabaje, porque esas cosas van a destruirnos por último. En la iglesia tendemos a hablar del alcoholismo y pornografía y mentiras, y son cosas terribles, pero ni siquiera reconocemos el odio, la amargura y la falta de perdón en nuestros corazones. Así es. Que la Biblia claramente nos habla de esa raíz de amargura que destruirá, y no solamente a mí, sino a la gente alrededor de mí. La Biblia claramente me dice de que si yo no puedo perdonar, no puedo ser perdonado, y nuestras iglesias están llenas de personas que están llenas de eso. Si usted no lo cree, entonces predique sobre la necesidad de el perdón, y el perdón inmediato, que usted no tiene ningún derecho para tener esa posición. Oh, si hubiesen sabido lo que me hicieron, yo entiendo, pero aún usted tiene que perdonar. Y esas son las cosas que destruyen desde adentro. Sí. Y son tan destructivas, o aún más destructivas, que estas otras cosas por fuera que señalamos tan rápidamente. Porque hay muchas, todos somos de el pentecostalismo, ¿no? De ese trasfondo. Y nosotros, los buenos pentecostales, no podemos ver que alguien que está luchando con una bebida de alcohol, de vez en cuando, tal vez consistentemente, pueda ser salvo. Pero absolutamente estamos seguros que nosotros lo somos, aunque hay personas que rehusamos hablarles y no vamos a confraternizar con ellos por falta de perdón. Y ambas cosas nos separan de Dios. Saben, hace ciertos años estábamos regresando de El Salvador y nos detuvimos, creo que en Nicaragua, una noche. Y recuerdo en mi mente algo que sucedió.
algo que produjo un avivamiento en Nicaragua. Mucha gente fue salva hace muchos años, años antes de eso. Y había un hermano que no podía tener la victoria sobre el alcohol. Y él estaba yendo a la iglesia en la ciudad de Nueva York. No, perdón, en Los Ángeles. Y él iba al altar, oraba, lloraba, se volvía a levantar y regresaba al alcohol. Y él fue al pastor un día y le dijo, esto tiene que parar. ¿Y qué puedo hacer? Yo no puedo obtener la victoria. Y él le dijo, no estoy necesariamente de acuerdo con su método, pero funcionó. Y le dijo, mira, tú vete a casa, cuando pases por esas cantinas de camino a casa en la noche, arrodíllate y pasa gateando enfrente de ellas. Y él le dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Él le dijo, bueno, lo que le acabo de decir. Y él le dijo, ¿quiere decir que eso me va a libertar? Le dijo, no lo sé, pero eso va a ser mejor de lo que usted está haciendo. Entonces, él comenzó rumbo a casa esa noche. Su nombre era Tommy Anderson. Y él llegó a la primera cantina. Él pasó gateando enfrente de ella. Se arrodilló y comenzó a avanzar. Por supuesto, sus compatriotas vaciaron las cantinas riéndose de él, pensaron que él estaba borracho. Y ellos iban a ser parte de eso mismo. Y él estaba gateando. Y él pasó esas 7 cantinas. Y el poder de Dios cayó sobre él. Y él recibió la victoria esa noche por encima del alcohol. Él fue a Nicaragua como misionero y vio ese país ser tocado por el poder de Dios. El presidente de Nicaragua no permitía que nadie entrara con el evangelio a menos que tuvieran la aprobación de Tommy Anderson. Wow. Wow. Y tal vez fue en otro país en Centroamérica, no recuerdo, pero de cualquier manera. Miren, yo no puedo aprobar de su método, pero le funcionó. Bueno, el mensaje de la cruz y la cúspide es gente desesperada que está tratando de alcanzar a Dios. Así es. Bien dicho, Y bien dicho. a veces Dios permite este tipo de eventos. Este hombre estaba desesperado, estaba buscando cualquier solución. Sí, así es. Y así es como Dios obra a su favor. Eso no hace eso el camino de Dios para tener la victoria sobre el pecado. No le vamos a decir a todos los alcohólicos que se pasen gateando frente a las cantinas, pero la verdad del mensaje de la cruz es la realidad de hombres desesperados buscando a un Dios, poderoso. Dicho, así Creo que es. tenemos que ir a la pausa. Correcto, sí. Pero tal vez usted puede decir, bueno, eso fue la carne, sí, en cierto sentido, sí lo fue. Pero un hombre débil buscando, extendiéndose a un Dios poderoso, eso es... Parte del problema, hermano Swagger, es cómo nos acercamos al pecado. Nosotros justificamos las cosas que queremos guardar muchas veces. Es como el cantar de cantares, dicen las cosas pequeñas destruyen las cosas grandes, pero en la Iglesia Católica tienen el pecado mortal y uno pequeño, uno es malo, uno es bueno. Sí. Bueno, nosotros hemos hecho lo mismo en nuestras iglesias. Yo puedo pasar con esas cosas en vez de buscar a Dios y buscarlo, creyéndole a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz.
Bueno, yo puedo hablar de la gente, está bien. Yo puedo tener un rencor, mantenerme ira. Yo pago mi diezmo, yo canto en el coro. Entonces, nosotros justificamos las cosas que pensamos que no son lo suficiente malos para enviarnos al infierno, sin darnos cuenta que esas cosas están ahogando la vida de Dios de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que llegar al punto que reconocemos que solo es a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando Pablo dijo, débil por la carne, ¿de qué estaba hablando? Está hablando de nuestra carne y está hablando de esas cosas que nosotros hacemos, que esas cosas pequeñas que se van a sumar. Es como Dr. Watts dijo antes, si continuamos a permitir cosas en nuestra vida que están mal, eventualmente esas cosas van a ahogar la vida de Dios de nosotros. Pablo dijo, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y Él crucificado. Y esta es la solución para el dilema del hombre. La única solución. Así es, la única solución. Necesitamos dejar de depender en nosotros mismos y en lo que yo puedo hacer. Esa es la carne. Esa es la carne, sí. Poniendo muchos problemas e ideas de que yo puedo hacer. Necesitamos creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y necesitamos pausar. Sí, así es. Ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Saben, durante la pausa, el Espíritu del Señor siguió moviéndose en mi corazón. Yo sé que hay multitudes de personas que en su corazón aman a Dios, pero están atados a algo, cualquier cosa que pueda llegar a ser. Eso es el asunto de Satanás es poner al creyente bajo ataduras y que luche día y noche con algo en su vida, algo que sea destructivo. Y hay un camino a la victoria. Hay una avenida donde el poder de Dios puede libertar al cautivo. Voy a orar para todos ustedes que estén luchando por algo, con algo. No los condeno, pero quiero verlos libres. Como una ave en la prisión yo moré. Sin libertad de mi tristeza sentía. Pero Jesús vino y me escuchó. Y gloria a Dios, Él me libertó. Él me libertó, sí me libertó, rompió las ataduras del pecado para mí. Voy rumbo a la gloria para ver a mi Jesús. Gloria a Dios, Él me libertó. Y ahora yo quiero que ustedes repitan esto conmigo. Voy a pedirle a los hermanos que lo repitan con ustedes. Querido Padre Celestial, Querido Padre Celestial, yo vengo a ti Yo vengo a ti. en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Jesucristo Jesucristo y el crucificado y el Y el crucificado crucificado es mi fortaleza. es mi fortaleza. No yo, No yo, ni la iglesia, No ni la la iglesia, iglesia, ni el dinero, ni ni el dinero, ni la educación, ni la ni la educación, educación, no las buenas obras, no las las buenas buenas obras, obras, sino Jesucristo y el crucificado. sino a Jesucristo y el crucificado. Y lo pido todo en el nombre de Y Jesús. lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Y amén.
Cuando quiera que ese impulso llegue sobre usted para beber alcohol o lo que pueda llegar a ser. Y un hermano me dijo el otro día, hermano Swagger, no puedo dejar de usar malas palabras. Y miren, eso es algo que no puedo dejar de hacer. Y yo le creo, él estaba diciendo la verdad. Él en sus fuerzas no podía. Pero cada vez que exista o haya una atracción de esas fuerzas satánicas de hurtar, matar y destruir, si usted dice, me he propuesto a no saber nada entre vosotros, sino Jesucristo y el crucificado. Si usted dice eso y lo cree, Satanás está derrotado. Porque lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, esa es la victoria. Esa es la victoria. Me propuse, dijo Pablo, a saber entre vosotras, a no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y este crucificado. Sé de qué estoy hablando, yo he estado allí. Y Dios le acaba de dar a usted la respuesta. Él le acaba de dar el poder para vencer. Jesucristo y el crucificado. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario puede romper todo poder de las tinieblas. Significa con usted también, significa con cualquiera también. Lo que Jesucristo hizo en la cruz respondió a toda pregunta. Amén. Rompió el poder del pecado, y esa es la clave. Y alabado Dios por eso. Hermanos Swagger, años atrás tuvimos un estudiante en el Instituto Bíblico que realmente aceptó el mensaje de la cruz y fue algo que transformó su vida. La realidad de Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Realmente se profundizó. Él estaba trabajando en el centro atlántico y un pastor local estaba ahí haciendo ejercicio y comenzó a hablar con él y le comenzó a contar lo que había aprendido en el mensaje de la cruz. Y ese pastor dijo, todo lo que me estás diciendo estoy de acuerdo. Todo lo que estás diciendo está correcto, pero le dijo, si yo le predico esto a mi pueblo, se van a volver locos con el pecado y van a pecar como locos. Antes de entrar a este ministerio, yo pastoreé dos iglesias. Hay dos pastores locales aquí, uno local y un evangelista que está en la iglesia local bastante. Entonces quería preguntar, mientras están aquí, ¿cómo nosotros podemos predicar sobre la conducta correcta, cómo vivir bien? Porque uno de mis libros favoritos es Efesios. Pablo pasa los primeros 3 capítulos dándonos la doctrina y los últimos 3 capítulos y así como lo vive. Entonces, ¿cómo nosotros podemos predicar este mensaje de la gracia, este mensaje de la cruz? Pero sabemos que como pastores nosotros no podemos controlar lo que la gente hace de todas maneras. Sí. Es como que si esto lo va a detener de pecar. Pero ¿cómo nosotros, porque no queremos no enfatizar cómo vivir bien? Sí. Porque la doctrina correcta debería producir una vida buena. Sí, amén. Entonces, ¿cómo andamos en esa línea? Eso es lo que estoy tratando de preguntar. Solo para añadir lo que pienso acá, cuando yo llegué a Cristo y estaba en la cárcel, yo estaba en el alcoholismo y la drogadicción y estaba tan perdido. Yo había tratado de vivir para Dios con mis propias fuerzas. Lo que usted dijo es la clave. La gente predica hoy en día que Jesús nos da esperanza, que Jesús tiene esperanza, que hay esperanza en Jesús, pero no predican que Jesús es nuestra única esperanza. Esa es la diferencia entre
el predicador que se para en la palabra de Dios. Yo viajo a través de este país predicando en muchas iglesias alrededor del mundo y hablamos acerca del legalismo y esa teología basada en las obras. A veces la gente tiende a pensar en lo antaño como no vaya a un cine o tiene el corte de pelo equivocado. Y eso es legalismo. Yo pensaba que su corte de cabello se veía muy bien. Gracias. Pero en la contraparte, la mayoría de lo que se predica en la iglesia hoy en día es como 5 pasos de cosas terapeutas y simplemente tiene que tratar un poco mejor. Ese legalismo simplemente que lo han empacado de una manera distinta. Cuando llegamos a ese punto o a ese lugar donde la verdad, Romanos del 1 al 11, este es el mensaje de la cruz, 12 al 16, ahora entre acá, Efesios 1 al 3, el mensaje de la cruz, del 4 al 5, vuelva a llegar esto. Así que creo que cuando la gente se identifica como cristiano, nosotros los llevamos al estándar bíblico, sabiendo que el Espíritu es el que transforma y renueva. Y creo que esa es la diferencia. Creo que lo principal, y ustedes lo saben ya que muchos de ustedes han estado en esto sirviéndole a Dios más años de lo que yo llevo vivo, pero la verdad es que no vemos que la gente esté predicando Primera de Corintios 2, 1 de Corintios 1, 17 y 18, porque la gente no quiere predicar la ofensa de la cruz, ya que escandaliza el poder de Dios, que reposa en eso. Simplemente creo que yo, como persona que salió de ese estilo de vida, yo simplemente quería dejar las drogas y el alcohol y tener una vida normal. Yo pensaba, bueno, si puedo resolver estos problemas, todo estará bien. Pero una vez que el Señor me iluminó, como dijo JR, me di cuenta que el problema no eran las drogas y el alcohol, el problema era que yo era egoísta, que yo estaba lleno de ira, de lujuria, y que esas cosas habían tomado raíz en mi vida. Y esa es la diferencia. El pecado que yo una vez amé, ahora lo aborrecía. Creo que mucha gente que profesa a Cristo y no asiste a una iglesia, no asiste a un instituto bíblico como el de ustedes, donde son enfrentados con esta idea de que hay poder en la sangre. Y es un mensaje antiguo, pero no puede ser cambiado, ¿no? Así es, sí. Y yo realmente no entiendo su pregunta. Bueno, mi pregunta es, este pastor, él aprendió el mensaje de la cruz, estaba de acuerdo con él, pero no quería salir de su predicación legalista porque dijo que su pueblo iba a pecar alocadamente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo enfatizamos vivir bien y la conducta correcta, pero también llegar a entender que nuestra santificación no está en nosotros mismos, en nuestra carne? Entonces, no queremos alejarnos de lo que estaba hablando Josh, que buscando santidad, pero también no queremos ser legalistas en decir, bueno, no haga esto, no vaya aquí, no escucha aquí, pero queremos que el Espíritu Santo obre en la vida de las personas. Hay un balance ahí donde queremos predicar este mensaje de la gracia, que la cruz ha derrotado la penalidad del pecado y el poder del pecado, y el Espíritu Santo puede obrar en nuestra vida cuando ponemos nuestra fe en el objeto correcto. Pero no se trata de solo conocer estas cosas pequeñas, sino que permitir que el Espíritu Santo haga esa obra profunda en nuestra vida, y eso va a formar nuestro comportamiento, va a formar cómo nos conducimos, porque deberíamos conducirnos de acuerdo a la palabra de Dios. La cruz es tan simple que una persona con una educación de primer año pudiera entenderlo. Sí. Y tiene la llave y la respuesta para cualquier cosa que necesitemos. Y poner nuestra fe simplemente en Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Yo creo tal vez el lenguaje claro de la pregunta que el Dr. Watts está haciendo es que si predicamos que somos salvos y son santificados todo por fe en Cristo y solamente en Él,
en los círculos pentecostales, por lo menos, la próxima acusación es que está predicando salvo siempre salvo. Ese es el punto final. Y eso es no es lo que estamos predicando. Cuando uno es salvo, debería ser salvo siempre y puede ser salvo siempre. Nosotros Así es. predicamos seguridad eterna, no predicamos seguridad Así es. incondicional, predicamos seguridad eterna. Es como una línea de falla en la iglesia hoy, es lo que yo le llamaría que la santidad y la gracia de Dios a través de la cruz están en contra de sí y no están en contra de sí. Es el poder que viene a través de la cruz, que es dada por la gracia, que nos da la habilidad de vivir esta vida santa, que la Biblia demanda santidad. Sabemos eso. Nadie verá al Así Señor es, sí. sin la santidad, pero no va a salir de que Sí. yo voy a Correcto. tratar, va a salir de que yo sea cambiado y renovado día tras día, gracia sobre gracia, porque yo sé que la fuente de mi poder se encuentra en la sangre de Jesucristo. Y que el Espíritu Santo pueda operar en su santidad. Si yo tengo el Espíritu Santo en mí, el Espíritu Santo es santo. Así es, correcto. Y Él nos hace santo. Entonces hay una línea de falla definitiva en la iglesia de Pentecostés. Y si se predica el mensaje que predica este ministerio, que es correcto, que puede tomar, estamos hablando de luchas, no estamos hablando de permisos, estamos hablando de las cosas que tienen ataduras sobre la vida de las personas que solo el poder de Dios puede romper. Estamos hablando del control, pero no el control del pastor. Correcto. O de mí, O mi voluntad sino de él. hay como un pensamiento que cuando somos salvos nosotros queremos una voluntad súper y no es así. Sí. Nos convertimos en una creación nueva y Él se convierte Así en es. nuestro poder para vencer el pecado. No sé quiénes son los predicadores involucrados de los que estaban hablando los hermanos, pero yo seriamente creo que la idea, bueno, si predico lo que usted está diciendo, toda mi gente se va a volver loca con el pecado. Creo que esa es una excusa. Sí. Lo es, sí. Creo que Diciendo que tengo que controlar a mi gente. Así es, correcto. la idea es que usted sabe algo que yo no sé y los predicadores no quieren admitirlo. Yo creo que eso es cierto. Yo creo que es una excusa en la idea de control, lo que conocemos como control. Lo comparo como diciéndole a otro. Yo he visitado la iglesia de JR muchas veces. Tengo miembros de mi familia que son miembros ahí. Él predica la santidad de Dios y buscar la santidad, pero no le da una lista de todas esas cosas que puede y no puede hacer. Él lo señala a la fuente de poder correcta para tener una santidad verdadera, tener la santidad en su corazón. Permitir que el Espíritu Santo obre en usted no significa que no tocamos ciertas cosas, porque sí tocamos ciertas cosas, pero no hacemos la santidad para acercarnos a Dios, sino que tenemos a Cristo. Correcto. Y queremos vivir santos y el Espíritu obra en nuestras vidas. Yo absolutamente estoy de acuerdo y yo creo que es una excusa. Y yo, como usted dijo, Teológicamente, uno sí. de los peores problemas para mí, aceptando este problema, es dejar muchas cosas que había aprendido. Puedo dar un ejemplo, si no les molesta, un ejemplo personal. Pero yo nací prácticamente debajo de el altar, no conocía nada más que la iglesia. Es un cliché, no, el único problema de droga que yo he tenido es que mi mamá me llevaba a la iglesia cada vez que abrían las puertas de la iglesia, eso era todo lo que había, pero yo no fui salvo en la escuela dominical, yo fui salvo del infierno. ¿De qué? Yo era un muchacho que creció en la iglesia, pero no fui salvo de la escuela dominical, sino del infierno, como los demás. Cuando yo era adolescente,
yo nunca era demasiado loco, pero sí empecé a fumar a los 18 años y tomó control de mi vida. Y cuando digo esto, aún amaba al Señor. Yo sabía que que no debía de fumar. Yo sabía que era malo y que me podía matar. Una dama en la iglesia, había un pleito en la segunda iglesia que pastoreé, y de la audiencia me dijo: pastor, uno se puede ir al cielo fumando. Y yo le dije: sí, señora, y probablemente más rápido, porque le va a matar. Pero la respuesta a todo con lo que la gente lucha hoy en día es: trate más, trate más. Otro método. Trate más. Yo trataba de dejar de fumar, hermano Swagger. Y entre más yo trataba de dejar de fumar, más fumaba. Y cuán atadura tenía en mí. ¿Cuánto tiempo hasta que usted fue libertado? 10 años, 10 años. Y le voy a contar de esa atadura. Recuerdo que yo estaba tan financieramente escaso que mi esposa y yo, nuestro hijo mayor ya había nacido y teníamos $5 para poder llegar hasta que me pagaran mi salario, y era solamente o leche y pan o el paquete de cigarrillos. Y yo tenía un hijo y yo compré el paquete de cigarrillos, y eso es una atadura, ¿no dirían? Y Absolutamente. yo le dije a Dios: yo tengo que dejar esto. Y si yo estaba en la iglesia, me iba temprano para poder fumar. Lo que fuese la situación, ¿no? Ese cigarrillo controlaba mi vida. ¿Comenzó a pastorear una iglesia cuando aún No, fumaba? no. Pero yo estaba saliendo de la iglesia un día y estaba bajando mi ventana para empezar a fumar, y yo me sentía tan asqueado de mí mismo que yo dije: Dios, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacerlo. Yo quiero dejarlo, yo he tratado de dejarlo, yo te amo, esto está controlando mi vida, pero no puedo hacerlo. Y literalmente lo dije en voz alta porque me sentía asqueado, y cuando lo dije, en mi espíritu inmediatamente, el Espíritu de Dios me dijo: ya era tiempo, ahora podemos trabajar. Y eso fue el 19 de enero de 1999. ¿Cuándo lo dejó? 19 de enero de 1999, cuando yo le dije al Señor: yo no puedo hacerlo, que Él iba a tener que hacerlo por mí. ¿Cuánto tiempo después de que usted le dijo al Señor eso? Inmediatamente. Cuando Él me dijo, ya era tiempo, y cuando yo dije: no puedo hacer esto, me vas a tener que ayudar, Él me respondió: ya era tiempo. Y desde ese día hasta hoy, yo nunca he fumado otro cigarrillo y nunca he tenido el deseo. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Usted el deseo? El deseo se fue inmediatamente cuando yo reconocí que yo no podía hacerlo por mí mismo y que Él me iba a tener que ayudar. Y yo no era que nunca había sido salvo, yo era salvo. Yo aborrecía eso, aborrecía lo que yo estaba viviendo, aborrecía que me controlaba, amaba al Señor con todo mi corazón, pero estaba atado a una sustancia y no podía adquirir la libertad. Cuando reconocí que yo no podía ser libre, Él me dijo: ya era tiempo. Y Él entonces llegó, Sí. y fue cuando yo supe que no podía hacerlo, cuando yo dejé de tratar y esforzarme, si podemos decir eso, que Él me dio la gracia y el poder. ¿Usted dejó lo que había dejado? Sí, yo boté los que ya tenía, y desde ese día en adelante hasta hoy nunca he vuelto a tener el deseo para fumar más. No es lo que eso dice Pablo en Romanos 7, lo que no quiero hacer, lo que odio, eso Hago. Sí, básicamente esto es lo que John Rosenstern ha dicho. Sí. Y él estaba fumando 5 cajetillas al día. 5. Así es. Él estaría muerto el día de hoy si el Señor no lo Correcto. hubiera salvado. Y es difícil que la gente entienda a veces esto, pero llegó cuando yo dejé de tratar, Sí. Sí, Al final de usted mismo. cuando ya me había rendido en la carne. La ley era débil a través de la carne. Mi intelecto, mi voluntad, mi manera de pensar, el hecho de que yo lo quería, no podía libertarme. Sí. Adelante, sí. Bueno, yo Bueno. rápidamente no traté con lo que usted estaba preguntando, y
Esto es lo que pasa. Mire, cualquier cosa que nosotros predicamos en esta Biblia, la ley, los profetas, Antiguo Testamento, tenemos que predicarlo a la luz de la esperanza de Cristo, a la luz de la esperanza del Evangelio. Si usted no puede predicar la ley de Dios entendiendo que la ley es el gnosis y el Evangelio es la cura, van a predicar legalismo. Si usted no puede predicar los profetas sin entrar a lo de Cristo, y creo que eso es lo que predicadores como los que ustedes están mencionando no saben cómo conectar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y lo que terminan haciendo es terminan predicando la ley y a veces predican la gracia y la gente está decepcionada y confundida. Pero cuando predicamos la ley a la luz de la cruz y predicamos Génesis a la luz de la cruz y predicamos Ageo y Malaquías, Isaías a la luz de la cruz, esta es la victoria y no podemos, ahora es cruel predicar la ley sin predicar la gracia, porque de otra forma le estamos diciendo a la gente que haga algo que no van a poder hacer. Sí, John Rosenstern dijo básicamente lo mismo. Su madre le dijo, ¿cuándo va a dejar de tratar de hacer lo que Cristo ya ha hecho? sí, y existe esa confusión que a veces llega, o tal vez no sea confusión, sino que es lo que la gente quiere escuchar. Lo único que oyen es deja de tratar, y el dejar de tratar no es permiso, el dejar de tratar es el reconocer de que yo puedo tratar desde hoy Rendirse. en adelante y nunca tendré el poder y la capacidad dentro de mí de hacer una diferencia, la diferencia que Él ya Así hizo es. en mí. Van a trabajar, a descansar en Así es. Dios. Eso es lo que no podemos entender de trabajar, a descansar en la obra consumada del Calvario. Bueno, nosotros hicimos de lo que hizo Jesús en la cruz, lo hemos hecho demasiado simple. Nosotros tenemos que tratar de hacerlo. ¿Qué es lo que usted está hablando? Cuando uno deja de tratar, cuando John Rosenstern dejó de tratar y entendió que es lo que Cristo ya ha hecho, entonces dejamos de luchar con eso y descansamos en Jesús y Amén. la obra consumada del Calvario. Así es, bien Bien dicho. dicho. Amén. Bueno, predicando contra el pecado. Al hacerlo, demasiadas veces no predicamos la respuesta para ello. Así es, y ese es el punto. Predicamos el pecado y usted hubiera podido escuchar a alguien predicando contra los cigarrillos toda su vida y usted ya lo sabía. Ya yo lo sabía, nadie tenía que decirme que yo tenía que dejar lo que me estaba matando, yo lo sabía. Sí, así es. Sí. Dave, por favor, continuemos donde nos quedamos. Ya se nos acabó el tiempo. No, se nos acabó el tiempo. Alabado Dios. Gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Creo que se han dicho ciertas cosas que fueron de bendición. Y estamos muy alegres de haber tenido a estos dos hermanos como nuestros invitados el día de hoy. Y esperamos que ustedes vuelvan a visitar. Gracias, hermano Swaggers. Y les amamos y Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.